es nuevo y es lo que nosotros en gastroenterología vemos todos los días. Eh, esperen que me voy a poner el... Bueno, trastornos funcionales. ¿Tienen alguna idea de qué se trata, a qué se refiere con funcionales? Le llama, o sea, los escucharon, obviamente. A ver, Sebastián, Yo me ¿escuchaste? imagino trastornos que incluyan a la motilidad, Sí, muy bien. a la secreción, Sí, eh, más a la motilidad, pero sí, está Sí, bien. que para su diagnóstico primero en general se descartan causas orgánicas, digamos, primero, Exacto, y exactamente. Muy bien. Bueno, igual ahora empezamos con un caso clínico y después vamos a ir desmenuzando un poquito. Son conceptos globales muy básicos, no vamos a entrar en profundidad. Bueno, ¿quién quiere leer el caso clínico? Así no hablo todo yo. bueno, yo lo leo. Vale. Paciente de 27 años, consulta por dolor en mi abdomen inferior tipo cólico que se exacerba con estrés y en el premenstruo. Un año de evolución. Asociado a deposiciones Bristol 1-2 con esfuerzo evacuatorio, sin sangre, distensión abdominal generalizada postprandial, antecedentes personales migraña, antecedentes febriles niega, examen físico normal. Perfecto. La abreviatura esta es antecedentes familiares. Ah, no sé por qué dije febriles. No, Cualquiera. está bien, no hay problema. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Una paciente mujer, porque habla del premestro, joven, antecedentes sanas, sin antecedentes importantes, solamente migraña, pero no tiene antecedentes familiares. ¿Y qué tiene? Dolor abdominal inferior, o sea, en el abdomen inferior. ¿Qué características tiene este dolor? A ver, alguien Tipo cólico. tipo cólico. Y hay dos características que son, o una que es importante. Y que exacerba cuando la paciente está por menstruar. Por menstrual y con el estrés. Ujú. De un año de evolución, o sea que es algo ya crónico. ¿Se acuerdan? Ayer alguien había nombrado, creo que Milena, la escala de Bristol, Bristol 1-2. ¿Se acuerdan cuál era esta escala de Bristol? Sí, era o sea, la de mayor consistencia, digamos. Era claro, el 1 son las pelotitas duras separadas, el 2 las pelotitas duras pero un poquito más unido. Y eso habla de constipación, de falta de fibra en la dieta. Bristol 1 y 2 es constipación, uno es más severo, pero uno de ellos es constipación. Con esfuerzo evacuatorio también habla de constipación. No tiene sangre y, bueno, se hincha la panza después de comer. ¿Qué es importante? O sea, que no tenga sangre, obviamente es importante, pero ¿por qué? ¿Qué les parece que nos ayuda a diferenciar qué? Una diarrea inflamatoria. Exacto. Esto no es diarrea porque la paciente está constipada, pero no tiene sangre. O sea, ya ahí descartamos un montón de enfermedades que se manifiestan con sangre en la materia fecal. Muy bien. Entonces, paciente sana, salvo migraña, pero no tiene otro antecedente de jerarquía, sin signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿A qué hacemos referencia con sin signos de alarma? Presencia de sangre. Sangre en la materia fecal, pérdida de peso, pérdida de peso, o sea, que no tenga pérdida de peso, la pérdida de peso es un signo de alarma. Que ¿Qué está más? anémica. Anemia es un signo de alarma. ¿Qué otra cosa? Antecedentes familiares, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria intestinal.
de cáncer de colon, es un signo de alarma. Y en cuanto al dolor, el caso clínico no lo dice, pero ¿qué le preguntaríamos para ver si realmente tiene un signo de alarma referido al dolor? ¿Qué características se les ocurre que podría llegar a tener el dolor para decir, no, esto guarda? ¿Qué les parece? O sea, pujos y tenesmo. Sí, puede ser que tenga pujos o tenesmos, pero hay una característica del dolor que a nosotros ya nos, si bien no es patognomónico, pero si eso no está presente nos alivia bastante. Que sea mayor a la descompresión, puede ser. Claro, eso al examen físico. Si el examen físico obviamente tiene dolor a la descompresión, quiere decir que está peritoneal, que es un abdomen agudo. Eso ya obviamente que es un signo de alarma. Puede ser, pero No sé bien preguntarle cómo es el si. dolor. Dale, se va. No, dale, Lu. Que no sé bien cómo es el dolor de, por ejemplo, un embarazo ectópico o una torsión ovárica, pero tendría que descartar encima en esta mujer joven. Eso sería, ese tipo de dolor es un signo de alarma, es una emergencia. Exacto, perfecto, sí. Bueno, ahí cómo nos vamos a dar cuenta de que no estamos ante este cuadro. Hay dos cositas que ahí ya alejarían. Porque tiene un año de evolución. Exacto, porque esto es algo que la paciente viene hace un año, no es algo agudo, pero una mujer joven con dolor abdominal, sobre todo en mi abdomen inferior, obviamente que hay que descartar que no haya un abdomen quirúrgico, ya sea torsión de ovario, embarazo ectópico, una EPI, etcétera. Pero como acá lleva un año, ya descartamos todas las urgencias, los abdómenes quirúrgicos ya están descartados. Y después, obviamente, nos ayuda el examen físico. Si tiene dolor a la descompresión, es un abdomen quirúrgico. Si el abdomen es blando, flexible, dolor, pero no la descompresión, no peritoneal, también nos tranquiliza que no es un abdomen quirúrgico. Y después creo que Bueno, algo que no estaba en la diapo, habría que preguntarle si, o sea, si el dolor se alivia con la evacuación, digamos. exacto, muy bien. Si el dolor alivia con la evacuación, con la eliminación de gases. Y otra cosa del dolor, que si el dolor despierta al paciente por la noche. Eso es un signo también de alarma. Si el dolor lo despierta al paciente a la noche, también es un signo de alarma. ¿Está? Que en este caso no lo dice, asumimos que no. Y después está asociado al estrés. Entonces, tenemos una paciente joven que no tiene signos de alarma, o sea, que no perdió peso intencionada, que no tiene anemia, que el examen físico es normal, que no tiene, asumimos que no hay masa palpable, que no está peritoneal, etcétera, asociado al estrés, que puede ser esto, que es de un año de evolución. Lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué se les ocurre? Un trastorno funcional. Esto es a lo que llamamos trastornos funcionales. Son muchos, acá lo vemos. Los trastornos funcionales son, o sea, adquiere el nombre de acuerdo a la parte del aparato digestivo donde se encuentran, pero son justamente estos, son signos y síntomas que están agrupados en distintas enfermedades, por ejemplo, síndrome intestino irritable, que seguramente lo escucharon, dispepsia funcional, etcétera, que están relacionados con el estrés en pacientes que no, o sea, cualquier edad, no solo jóvenes, puede afectar a cualquier edad, pero que no tienen signos de alarma. Y una vez que nosotros, obviamente, que lo habían dicho al principio, excluimos algo orgánico. Mayor de 50 años tenemos que obviamente hacer una colonoscopia para descartar cáncer de colon. Si el intestino irritable es variedad diarrea, tenemos que descartar enfermedad celíaca y demás. Una vez que descartamos todas las enfermedades llamadas orgánicas y el paciente continúa con síntomas porque realmente tiene síntomas, entraría dentro de lo que se llama esto trastornos digestivos funcionales. Y hay muchísimos, desde más de 30, desde discinergia del piso de pelvis, desde esófago hipersensible, síndrome intestino irritable, dispepsia, etcétera. Porque puede afectar a cualquier parte. Los más comunes es el síndrome intestino irritable, que no es colon irritable, y la dispepsia.
Y para eso hay los que se llaman los criterios de Roma, que son como criterios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como no hay un marcador ni serológico ni nada, no descartamos todas las enfermedades y hay criterios clínicos que se llaman criterios de Roma. Empezó por el primero y ahora va por el 4 porque cada 4 o 5 años se van actualizando. Roma 4, probablemente en unos años salga el Roma 5, etcétera, pero son criterios clínicos que lo que hacen es, si el paciente cumple estos criterios, hacemos diagnóstico de un síndrome funcional o un intestino irritable de acuerdo a lo que es. Y lo importante es que se manifiesta con, o sea, tiene manifestaciones extraintestinales, por ejemplo, la migraña. Bueno, los dos más importantes, o sea, hay muchísimos, los dos más importantes están el síndrome de intestino irritable, que lo escucharon o no. ¿Escucharon alguna vez? Sí, sí. Comúnmente llamado colon irritable. No decimos más colon irritable, eso es un término obsoleto. Síndrome de intestino irritable, porque no solo está afectado el colon, sino se está demostrando que también está afectado el intestino delgado. ¿Qué característica tiene que tener el síndrome de intestino irritable? O sea, para que sea un síndrome de intestino irritable. Primero tiene que haber dolor abdominal recurrente y estar asociado a cambios en el ritmo de las deposiciones. Entonces ahí tenemos un intestino irritable que puede ser variedad diarrea, variedad constipación o variedad mixto. Esto está bien definido en los criterios de Roma, pero eso es muy específico, que dice, si va tantas veces, un 25% esto, un 25% lo otro, ahí vamos viendo si es diarrea, constipación o mixto. Pero a grandes rasgos, ahí tiene que haber dolor abdominal recurrente, o sea que va, viene o puede estar constante, más de 6 meses de evolución y asociados a cambios, ya sea en el ritmo, en la frecuencia, en la consistencia. Y puede estar acompañado de hinchazón, distensión abdominal, etc. Y que alguien lo dijo, no sé si Sebastián o Francisco, que el dolor alivia o se tiene que modificar con las deposiciones. Eso también es una característica de un síndrome de intestino irritable. Antes se creía que tiene que aliviar con las deposiciones, pero ahora tiene que estar relacionado, ya sea que alivia, que empeora, o que, o sea, alivia o empeora, pero tiene que estar relacionado con el dolor con las deposiciones. Bueno, los signos de alarma que los nombraron perfecto. Que haya alguna alteración, como dijeron en el examen físico, obviamente que tenga signos de pérdida de peso. ¿Qué más buscarían en el examen físico? Por ejemplo, esta paciente, 27 años, con todo este dolor, con estas características, ustedes le hacen el examen físico y encuentran qué esperarían encontrar, que sea normal. Si no es normal, ¿qué buscarían para decir, no, esto no es un intestino irritable, puede ser otra cosa? ¿Qué buscan? ¿Qué en el examen físico qué buscarían? Signos de adelgazamiento. Signos de adelgazamiento, muy bien, ver el celular subcutáneo. ¿Qué más? Las mucosas pálidas. Perfecto, palidez de las mucosas para ver si hay anemia. Edema. Puripoluminemia. Exacto. Que no haya una masa palpable, que no haya citis. Bueno, después otro de los signos que dijimos, la presencia de síntomas nocturnos, que los despierta al paciente. Fiebre, obviamente anemia, pérdida de peso no intencional, que lo dijeron, la sangre, que también lo nombraron, o que tenga antecedentes familiares de cáncer de colon, enfermedad inflamatoria o enfermedad celíaca. O que inicien los síntomas a los 45 años. Si esta paciente en vez de 27 tendría 45 años, y bueno, ahí primero hay que descartar una colono, que no haya un cáncer de colon, y después recién entraría dentro de los trastornos funcionales. El examen físico, todo lo que nombraron. Y después, ¿cómo lo estudiamos? Porque hay un montón de estudios al paciente de acuerdo a la manifestación principal, uno va a ir a dirigir los estudios. Si predomina la constipación, unos estudios específicos. Si predomina la diarrea, descartar que no haya mala absorción.
¿Está? Si predomina la inflamación, todo lo de la microbiota. En este caso, de 27 años, con dolor abdominal asociado a constipación, ¿qué harían? ¿Qué estudios? ¿Qué hinchazón postprandial? ¿Qué estudios o no le piden nada? Dicen, no, es un intestino irritable, dolor abdominal, joven, sana, con estrés, vaya a su casa. O le hacen algo. A ver, ayer los que hablaron, ayer hablaron un montón, no se unieron ahora. Ver el sobrecrecimiento ¿Echaron a bacteriano. Helicobacter pylori? Bueno, dos cosas dijeron, Helicobacter pylori y sobrecrecimiento bacteriano. Sobrecrecimiento bacteriano está perfecto, porque si hay un sobrecrecimiento bacteriano, las bacterias, pues, si llegamos, las nombro un poquito, generan hidrógeno y metano, las bacterias sobrecrecidas en el intestino delgado, y ese hidrógeno y metano es el que genera la inflamación, la distensión y demás. Como la paciente tiene distensión, hay que buscarlo. Helicobacter pylori no se asocia a dolor abdominal en mi abdomen inferior, sí se asocia a la dispepsia, a las úlceras. Si la paciente en vez de tener, tampoco se asocia a la constipación, si la paciente en vez de tener constipación se presentaba sana con dispepsia, y sí, lo primero que hacemos es buscar Helicobacter pylori. Pero en este caso no, porque es constipación con dolor abdominal en mi abdomen inferior, no Helicobacter. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le harían? También el test de intolerancia a la lactosa. Test de intolerancia a la lactosa, muy bien. Y algo básico, que lo primero que hay que hacer, que si no lo trae, que lo tiene hecho, hay que pedirlo sí o sí en la primera consulta. Los anticuerpos de enfermedad celíaca. Sí, no está mal, pero es constipada la paciente, ¿se lo pedís igual? Y yo sí, pero por la prevalencia que tiene enfermedad celíaca y que a veces no se diagnostica y que podría tener manifestaciones diversas. ¿Y se puede presentar con constipación la enfermedad celíaca? No creo que sea lo más frecuente, pero tal vez en base a la dieta que tenga la paciente puede ir alternando. Sí, se puede presentar con constipación. Ayer que decíamos que puede ir desde óligo asintomática a asintomática a reflorido el cuadro, también se puede presentar con constipación. O sea, la constipación no excluye el diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces no está mal, sobre todo que tiene distensión abdominal. Constipación no lo excluye y con la prevalencia está bien. Está perfecto, o sea, sí, hay que pedirle los anticuerpos. Y algo más en el sangre, antes de los anticuerpos. Un hemograma por la anemia. Hemograma, exacto. El hemograma es de entrada, porque eso ya nos separa a dos caminos. Si ya en el hemograma tiene anemia, y bueno, ya no es algo funcional. No hay que ir por ese lado, hay que empezar a investigar que hay algo más. Y lo aleja del trastorno funcional. Hormonas tiroideas, digamos, un laboratorio básico. Bueno, PCR, eritrosedimentación, cuando hay constipación, Chagas. Bueno, y uno siempre empezamos con, obviamente, el examen físico, la anamnesis y demás, y eso ya nos va orientando, ¿es orgánico o es funcional? Arrancamos con el laboratorio, si no hay anemia, si no hay ningún signo de alarma, podemos ya hacer diagnóstico de un trastorno funcional. Y ahí podemos hacer un sobrecrecimiento bacteriano, como para que no sea la única causa, pero que si está presente y se trata, puede ayudar al cuadro clínico de la paciente, y de acuerdo a lo que vamos encontrando y demás, vamos a ir avanzando en los estudios. A los trastornos funcionales no es necesario hacer endoscopías, excepto si hay signos de alarma, si es mayor a 45 años, si tiene antecedentes familiares, o si a medida que avanza el tiempo, a pesar de los tratamientos médicos, no mejora. Un paciente con intestino irritable, después de 2 años, 3 o 1 año de probar con un montón de medicamentos, no hay mejoría clínica, y bueno, ahí hay que decir, bueno, no, hay que estudiarlo, y ahí sí hacemos endoscopías. Y obviamente la evaluación psicológica, no de entrada, pero aliviando la parte psicoemocional. Acuérdense que el síndrome intestino irritable está relacionado al eje cerebro-intestino. El cerebro envía señales
viste que comúnmente le dicen el segundo cerebro, y es real porque hay neuronas y el eje cerebro-intestinal, que hay bidireccional, neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, serotonina, etcétera, está relacionado y depende de lo psicoemocional, de lo psicosocial, de las vivencias del pasado, de los traumas, hasta de las alegrías. Seguramente les pasó a ustedes que ante un examen tienen a veces más diarrea o no, o dolor de panza. Es común o no, o tienen compañeros. Es lo más A común. mí me pasa siempre, básicamente. Por eso es el 90% de las consultas en gastroenterología, en el consultorio, es por esto. Ya sea dispepsia, distensión. A veces el cuadro no es tan claro. Hay pacientes que sí, que cumplen bien los criterios de Roma de un intestino irritable y a veces son un NIO, una distensión, pero que no se relacionan ni al gluten, con anticuerpos negativos, que la materia fecal es normal. A veces hay unos grises. Bueno, ¿y qué les Doctora, parece? Sí. una pregunta. Todo lo que es sangre oculta, materia fecal, tacto rectal, ¿todo eso también entra acá o...? El tacto rectal, sí, depende de lo que requiere el paciente. Si en la constipación sí hacemos tacto rectal, porque ahí vemos la fuerza que tiene el pujo, cómo está el esfínter, digamos, hacemos un examen anorrectal un poco más global, para ver si hay trastornos o disinergia del piso de pelvis, que mejorándola con lo que se llama biofeedback la ayudaría. Si hay anemia, sospecha de pérdida de materia, de sangre, materia fecal, o el paciente lo refiere, un tacto rectal sí o sí. Si es un paciente joven que no tiene anemia, que no tiene sangre, materia fecal, a veces se puede obviar. Pero depende del examen, depende de la edad. Mayores de 50 y sí, porque muchas veces hay tumores rectales y lo podemos palpar en el consultorio. Si hay alguna pérdida de sangre o sospecha o tiene dudas el paciente, ni hablar que sí, o si hay anemia. A veces, como es un poco traumático para el paciente el tacto, si bien nosotros lo hacemos todo el tiempo y le vamos a hacer una colonoscopía porque tiene 50 años, y bueno, no lo hacemos y si ya lo vamos a hacer la colonoscopía, lo hacemos ahí. La sangre oculta, ¿cuándo pedimos sangre oculta? ¿Qué les parece? Si está con anemia, por ejemplo. Claro. No, la sangre oculta la utilizamos para screening o cribado o tamizaje de cáncer de colon. Población sana, o sea, sin síntomas, sin anemia, sin sangre evidente y sin antecedentes familiares de cáncer de colon. Y sin antecedentes personales ni de pólipos, ni de cáncer y demás. Si tenemos un paciente con anemia, la sangre oculta ya no tiene indicación y ya directamente hay que estudiarlo con endoscopía, ¿está? Eso es importante. Si el paciente, la sangre oculta, como screening de cáncer de colon, el paciente tiene que estar asintomático y sin factores, sin antecedentes familiares de cáncer de colon. Si no, ya la sangre oculta no, corresponde videocolonoscopía, ¿está? Bueno, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del intestino irritable? ¿Que vaya al psicólogo y nada más o alguna otra cosa? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? Y por ejemplo, en el caso de la paciente, si se presenta con constipación, ¿no podría ser, por Sí. ejemplo, aumentar la ingesta de fibras? Por ejemplo. Perfecto. La ingesta de fibras, líquido, la actividad física. Bueno, abordaje biopsicosocial, seguramente. En los intestinos irritables, como tenemos, siempre tiene que estar el dolor abdominal o el malestar abdominal, como puede ser diarrea o puede ser constipación. O sea, de acuerdo a cuál sea el síntoma cardinal, uno va a dar el tratamiento. Como dijo, creo que Sebastián, ¿no? La constipación, si tiene constipación, obviamente la dieta, la fibra soluble, rica en fibras, la actividad física y demás. Y espasmolíticos, o sea, antiespasmódicos para el dolor, cuando el dolor abdominal está presente. Y después, ya en casos, primero la actividad física, las medidas higiénico-dietéticas, la fibra,
Si con eso no hay mejoría, en caso que haya constipación, ahí sí avanzar con laxantes, en caso que haya diarrea con loperamida o colestiramina, en casos más avanzados, porque al principio sí hay mejoría con eso, pero después hay pacientes que son muy severos o llevan muchos años y ahí sí avanzan con ansiolíticos, e incluso nosotros usamos antidepresivos, pero a dosis muy bajas comparado a lo que usan los psiquiatras. Si predomina la diarrea, de antidepresivos tricíclicos, y si hay constipación, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sertralina, etc. Pero nosotros, para que se den una idea, por ejemplo, en la amitriptilina usamos 10 miligramos o 12,5, máximo 25. Y lo mismo que la serotonina, empezamos con dosis muy bajitas comparado a lo que usan los psiquiatras. Y si ya con esto no responde, bueno, ya una interconsulta con el psiquiatra, que ya otro tipo de medicamentos que ya nosotros no usamos. ¿Está? Pero lo importante es esto, de acuerdo al síntoma cardinal, se hace el tratamiento. Obviamente, si hay sobrecrecimiento bacteriano, se trata el sobrecrecimiento. Si descubrimos que es una enfermedad celíaca, sale del funcional y tiene diagnóstico de enfermedad celíaca. Bueno, estos son todos los medicamentos, las dosis y demás, que yo creo que no sé si tienen ya esta clase, que para que sepan, no creo que les pregunten eso, pero bueno, es importante saberlos. Doctora, ¿Sí? perdón, que ayer creo que nos habló del Bisacodilo. ¿Funciona? O sea, creo que es uno de los que más se toman aparte. El bisacodilo es el Dulcolax, seguramente a ver dónde lo tengo, sí. No es de los que nosotros elegimos de entrada. A ver si laxantes, creo que lo tengo por acá. Creo que no está. Ah, sí, acá está. Ahí ven la pantalla, ¿no es cierto? Existen muchísimos. Siempre empezamos con el Psyllium. Esto es importante que tienen que saber. Hay dos laxantes que parecen muy naturales, que están dentro de la familia de las antraquinonas, que es la cáscara sagrada y el zen. ¿Lo escucharon nombrar? Acá está. Sí. Escucharon nombrar incluso el zen, vienen en las dietéticas en unas tartitas de fruta, o se lo ponen al mate, en yuyito y demás. Prohibido. Son antraquinonas. A largo plazo pueden traer hasta megacolon. Producen en las fibras, actúan a nivel de la fibra del músculo liso del colon, y a largo plazo pueden traer desde megacolon hasta un montón de trastornos. Eso no. La vaselina... Doctora, tengo que decirlo, en la clase de paliativos nos dijeron que daban té de zen si había constipación. Sí, lo que pasa es que ahí uno lo pone en el contexto. Si vos tenés un paciente en cuidados paliativos, con una expectativa de vida cortita, y bueno, no importa, o sea, esto es a largo plazo. Le vamos a dar lo que sea para ayudarlo que vaya al baño, o por la causa si está tomando morfina y demás. Eso hay que ponerlo en el contexto del paciente. Si tenemos pacientes de 40, 50, 60 años que tienen muchos años por delante, ahí no, ¿está? No sé en qué contexto, pero lo dijeron. Si estaban hablando de qué tipo de pacientes. Después, por ejemplo, pacientes que acá vemos mucho, de 80, 85 años, que tomaron toda la vida, y bueno, por más que se lo digamos, el paciente no lo va a dejar. Porque como laxantes son buenos, o sea, como efectivos en evacuar. Entonces, bueno, sí, bueno, está bien, sígalo, y probablemente lo siga y probablemente no le pase nada, pero bueno, hay que saber eso, de que no son buenos porque tienen complicaciones a largo plazo. ¿Está? Pero si tiene 85 años y bueno, no tiene tanto largo plazo, no sé si me explico, pero bueno, no son de los mejores, si bien muchos lo siguen usando, incluso hasta clínicos, y los pacientes la mayoría. Y son de venta libre, parecen muy naturales. Lo mismo que la vaselina, ¿por qué les parece que no? ¿Por la aspiración? Aspiración, no. Otra cosita. La vaselina es como una grasa, como un aceite que recubre las paredes, y lo que hace es produce una mala absorción, por eso produce diarrea. Entonces,
por si genera mala absorción de micronutrientes, no estaría recomendado. Aparte tenemos muchos laxantes y muchos nuevos que son muy efectivos, por lo tanto son preferibles. Por ejemplo, el psyllium, que es fibra con mucho líquido, para comenzar está bien, a veces genera un poco de distensión. Después, bueno, el bisacodilo también. Pero bueno, tenemos el prucalopril y el inactotide, que no sé si lo escucharon alguna vez, que son muy efectivos, son nuevos y son los elegidos en la actualidad. No sé si alguna vez lo escucharon. Sí, le nombró el doctor ayer. Bueno, son los más utilizados. Después, y si alguien está tomando bisacodilo, bueno, no está mal, pero no es lo que nosotros elegimos actual, porque hay otros que son más nuevos y mejores, tanto mejores en efectividad como en menos efectos adversos. Lo que tiene el linaclotide, que también actúa a nivel de modulador de la sensibilidad visceral, por lo tanto, no solo que es laxante, sino que mejora la distensión abdominal. Entonces, un paciente con constipación, que además tiene un intestino irritable con distensión abdominal, el linaclotide es bueno. El prucalopril es muy buen laxante, a veces puede traer dolor abdominal o cefaleas, pero como laxante es muy efectivo. Bueno, y después los distintos fármacos, después también se puede asociar probióticos y demás. Bueno. Ahora le hago una pregunta, porque estuve leyendo alguna información sobre la cebada tostada como reemplazo del café. ¿Esas son cosas que se pueden recomendar a los pacientes o en realidad no hay mucha diferencia con el café convencional? Mira, eso depende de los síntomas que tenga el paciente. No es que está relacionado que el café, obviamente a dosis alta sí, pero si no le produce dispepsia al paciente, y sí, puede tomar. No es algo que le va a cambiar tanto. Salvo que... Yo pensé que el café y el mate eran cosas como que en general no se recomendaban si la persona tenía trastornos funcionales. No, no es así. No, no es así. En los trastornos funcionales es bastante, como que depende mucho, sobre todo en esto, porque como está muy relacionado a la psicoemocional, a la percepción del paciente, depende mucho de cada paciente. Entonces, en general vamos recomendando de acuerdo a lo que predomine, que el paciente pueda identificar qué alimentos o qué patrón se repite, y ahí sí, si el paciente dice, tomo café y me hincho o me hace mal, bueno, ahí sí lo reemplazamos por otra cosa. El mate, lo que tiene es la bombilla, la succión, que ahí se produce la aerofagia. Obviamente produce eructos, produce gases, distensión, pero bueno, hay pacientes que no y hay pacientes que sí, entonces lo vamos viendo. Siempre no recomendado en exceso, obviamente, ni tampoco que el mate reemplace el desayuno. El paciente dice, sí, tomo mate todo el día y bueno, sí, vas a tener gases, vas a tener eructos porque la succión se produce la aerofagia. Y recomendamos que no en exceso y que no sea en reemplazo del desayuno. Que es decir, bueno, desayuno un termo de mate. No. Desayunar, lo que desayunes, sólido, líquido, y después si querés tomar algo de mate. Pero no que sea lo habitual o la comida de todo el día, como a veces por ahí puede ser. Claro, gracias. A ver, ¿alguna otra duda? A ver acá, bueno, los síntomas de alarma, hay estudios funcionales que son muy específicos, de gastro, nos escucharon manometría no rectal. Les quería mostrar, no sé si están viendo mi pantalla, quería descargarlo de microbiota, pero no me descargó. Bueno, eso en cuanto a grandes rasgos de funcional. No sé si tienen dudas o algo más que quieran charlar. Y una pregunta, el concepto de que por la noche el funcional desaparece, digamos, ¿está bien decirlo así? ¿O? Ahí se me fue. Ahí está. Claro. Una de las características es que cuando hay dolor, separar el dolor orgánico del dolor funcional. El dolor funcional es más de día, predominio a la mañana, relacionado con la atención, digamos, el paciente está despierto y lo percibe.
no despierta por la noche, porque no es un dolor orgánico que genere. Distinto es que el paciente está durmiendo, se despierta por ganas de ir al baño y ahí siente el dolor, eso es otra cosa, pero si el dolor despierta al paciente, eso es raro, es muy raro que sea funcional. Puede pasar, pero si un paciente, en este caso, por ejemplo, esta paciente joven, que tiene todo el mismo cuadro clínico, pero dice que está durmiendo y la despierta por la noche, bueno, ahí hay que estudiarla. Ahí sí le haríamos una colonoscopía, avanzaríamos un poquito más con los estudios. Después probablemente a lo mejor no tiene nada, pero sí ahí hay que abrir el ojo y no encaminarlo solo en algo funcional, sino sí hacer algunos estudios. Perfecto. A mí me quedó una duda de que es que vimos que la anemia era un signo de alarma, pero yo tenía entendido que era más un signo de alarma en hombres y mayores, ¿no? Principalmente hombres, porque además en esta paciente femenina, o sea, es muy frecuente la anemia, principalmente por la menstruación, digamos. En, en mujeres jóvenes, fértiles, que están menstruando, la anemia obviamente puede estar relacionada a las pérdidas ginecológicas. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver si la anemia, qué hematocrito y qué hemoglobina estamos hablando, si a pesar del tratamiento con hierro no mejora, o si tiene o no menstruaciones abundantes, porque no es lo mismo. Si es una paciente que dice que sí, que tiene menstruaciones muy abundantes, tiene anemia, le dan hierro, mejoró y nunca más tiene anemia, es una cosa. Diferente es una paciente joven que no tiene o tiene menstruaciones normales, le dan hierro, no mejora con el hierro y bueno, ahí sí hay que estudiarlo. Siempre obviamente todos estos criterios hay que contextualizarlos dentro del contexto del paciente. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, o sea, averiguo primero la causa más frecuente antes de irme por otra cosa. Exacto. No es que, por ejemplo, estás en el consultorio y viene una paciente 32 de hematocrito, 10,8 de hemoglobina, listo.